Buenas tardes a todos, me da gusto verlos. Mi nombre es Omar Herrera Arizmendi y soy el director general de la Fundación Ponce Project Music Foundation y el director artístico de Ponce 243, obra completa para piano. Hoy es un día especial porque vamos a estar hablando de la música de Ponce, de las 243 piezas para piano, desde el punto de vista principalmente de pianistas. Y para ello tengo aquí a un grupo muy especial, todos los puedo contar como mis colegas y mis amigos. Y primero comienzo con mi colega y gran amiga y una de las grandes de México, Claudia Corona, pianista. Gracias por estar aquí. Ella nos visita, viene desde Alemania. Muchas gracias. También está Rodrigo Acevedo Traba, gran pianista de México también, que ha grabado la obra de Pomar y muy entusiasta y investigador y compositor y un músico muy, muy completo. La maestra Claudia Corona también, como saben, tiene bastantes grabaciones de José Rolón y ahora pues está con Ponce, así que muchas gracias. Por supuesto, el compositor Dimitri Dudin, él está invitado aquí porque nos va a hablar de su trabajo en la terminación de algunas de las piezas que encontramos de Ponce. Y por supuesto no puede faltar el maestro Héctor Rojas, concertista de Bellas Artes, y bueno, el que ha inspirado a todos con sus grabaciones de las obras completas de Ponce por muchos años. Entonces, Héctor, muchas gracias por estar aquí. Dimitri, Claudia y Rodrigo. Y bueno, para comenzar, yo le doy la palabra a la maestra Claudia Corona, que tiene algo preparado para nosotros. El vivir por casi 2/3 de mi vida en Alemania me ha demostrado que la música clásica mexicana y en general la latinoamericana es muy poco conocida. Cuando se llegan a programar por orquestas en salas de concierto, resulta ser un tanto exótico. Por lo general se presentan obras ya conocidas, como decía Omar, el Huapango de Moncayo, ese es número 1. La Misa Criolla de Ariel Ramírez, eso también es muy conocida en Alemania. O el Danzón número 2 de Arturo Márquez. Mientras que de la obra pianística se conocen mayormente compositores argentinos y brasileños como son Ginastera y Villalobos, y sobre todo la música de tango como la de Piazzolla y arreglos de otros compositores de tango. Pero, ¿qué pasa con el resto de obras existentes del tan grande y valioso acervo con el que tenemos la fortuna de contar? Yo pienso que los compositores latinoamericanos merecen tener un lugar especial a nivel mundial. En mi infancia tuve el privilegio e incentivo de contar con 2 compositores veracruzanos que escribieron obras para mí, que fueron Armando Lavalle con su suite infantil y Raúl Ladrón de Guevara con una improvisación y nocturno. A ellos se suma una gran figura veracruzana, el compositor Mario Ruiz Armengol, a quien nos unía una amistad a través de mi abuelito Reinaldo Corona y mis padres Alejandro y Patricia. Con Mayito, como le decíamos, tuve la oportunidad de estar cerca de un compositor que me dedicó un gran número de piezas, de las cuales incluso podía estar en su directa cercanía cuando las estaba componiendo, y yo a mi vez tocarlas recién horneadas. Esto me abrió desde un principio esa naturalidad de incluir frecuentemente música mexicana en mis conciertos y darme cuenta de la importancia como intérprete de dar a conocer la música del propio país natal y fungir como puente entre el compositor y el público oyente, y de esta manera mantener vivo el patrimonio musical de la nación. Este impulso también lo recibí de mi gran y querido maestro Pascal Roger, quien a su vez realizó esta labor con la música francesa. Por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, he obtenido en 3 ocasiones apoyos que me han hecho posible realizar registros discográficos, como lo son el disco Música Latinoamericana, grabando obras de Samuel Siman, sonatas de Mario Ruiz Armengol y Carlos Chávez, piezas de Ginastera y piezas características de Villalobos. El segundo disco con el título Mexican Piano Concertos, realizado en Alemania junto con la Sinfónica de Nuremberg, bajo la dirección de Gregor Bühl, con los conciertos de José Rolón y Samuel Siman, así como mi más reciente álbum doble, Homenaje a José Rolón, en el que grabé gran parte de su obra para piano, así como el cuarteto para piano y cuerdas. De esta manera he tenido la fortuna de realizar varios estrenos, tanto en grabación como en concierto,
destacando entre ellos el triple concierto de Samuel Siman, el concierto de José Rolón en su primera versión, diversas obras de José Rolón, de Eduardo Gamboa, Xibalbá con 3 módulos orquestales de mi padre Alejandro Corona, así como varias obras de Mario Ruiz Armengol. Quiero ahora platicarles de cómo llegó Ponce a mi vida. Como mencionaba al principio, el vivir tan lejos de México dio pie a que hasta hace algunos años conociera pocas obras de Manuel M. Ponce y no me había ocupado aún de él, puesto que sabía que ya había varias iniciativas de investigarlo y de grabar su obra. En el caso de José Rolón, fue el maestro Luis Herrera de la Fuente quien me presentó su concierto para piano y del cual quedé tan cautivada por su genialidad que me pareció urgente dar a conocer su magnífica música al darme cuenta en el estado de olvido que se encontraba su obra. Y por azares del destino, fue a través de mi CD Homenaje a José Rolón, que Omar Herrera lo escuchó casualmente mientras lo buscaba grabaciones de compositores mexicanos, él estando en Estados Unidos, lo que lo llevó a contactarme por primera vez en 2019, posteriormente a fines del 2023, cuando fue que recibí su invitación para formar parte de este fabuloso proyecto, y yo por mi parte acepté con mucha curiosidad e interés en conocer más a fondo la obra de Manuel M. Ponce y de convertirme parte de esta importante iniciativa que representa la fundación The Ponce Project. Al momento de escoger y comenzar a aprender el programa, me llenó de emoción tener la posibilidad de entrar a terreno nuevo e ir disfrutando en descubrirlo minuciosamente desde un punto totalmente neutral, sin ser por ello ajeno a lo que anteriormente he tocado. Los aspectos que me han parecido fascinantes son primeramente que cada pieza, ya sea de menor o mayor duración, tiene una contura clara en el idioma que nos está presentando, volviendo a cada una como una escultura con todos sus acabados, como una creación de un propio mundo sonoro, con su propio sistema de motivos, de patrones y de reglas. Que sus composiciones son en gran parte de corte delicado, elegante y de gran ingenio e inspiración. Algo que también me conmovió profundamente, su gran espiritualidad, en el sentido que él mismo expresaba tener un gran amor por el campo, los huertos y paisajes que rodeaban Aguascalientes y que le encantaba la sensación de eternidad, así como la tranquilidad y la soledad. Esto es algo que siento percibir en sus obras como si hubiera encriptado mensajes secretos. Otro aspecto es que Ponce se preocupó por escribir música para todas las edades y niveles técnicos, por lo que contamos tanto con sus piezas para niños, las 20 piezas fáciles, como con piezas contrapuntísticas, preludios y fugas, un gran acervo de obras que parten del estilo del romanticismo y que exigen un gran dominio del cantabile y legato, entre ellas La Leyenda, El Nocturno 1, los 12 estudios de concierto, 11 miniaturas, hojas de álbum, el álbum de amor, romanzas sin palabras y de amor, caprichos, algunas de sus serenatas, el famoso intermezzo número 1 y sus 27 mazurcas, por lo que me cuenta Omar, cada una exquisita en sí. Ponce tiene también algunas piezas para la mano izquierda y por supuesto toda su creación que lo acreditan como pionero y representante del nacionalismo musical mexicano, que gracias a su recopilación, selección y clasificación de la canción mexicana, dejó plasmada en sus rapsodias, segunda sonata, scherzinos y cuatro danzas, y cuya fase culmina en la balada mexicana. También están las piezas de influencia cubana, como su Rapsodia, Guateque, Danza y Suite cubana. Contamos además con su producción moderna, que deriva de su estancia en París, como son el Intermezzo 2, la sonatina neorromántica, las 4 piezas para piano en forma bitonal, 2 estudios, preludios. En fin, vemos que nos ha dejado un legado impresionante y extenso y de una variedad de lenguajes dentro del barroco, clásico, romántico, impresionismo, neoclasicismo, neorromanticismo, aparte de estar completamente familiarizado con ritmos y aspectos de la música cubana y española. Su obra nos muestra el absoluto dominio y conocimiento del piano, y quedé maravillada al escuchar las escasas joyas de grabaciones que existen del mismo Ponce al piano, que tuve oportunidad de conocer gracias a Omar,
en las que Manuel toca su concierto para piano bajo la dirección de Carlos Chávez, así como algunas de sus miniaturas y parte de su primera sonata. Él era definitivamente un pianista excepcional, con un toque claro y perlado, además de que contaba con la virtud de poder improvisar durante horas. Imagínense si todo eso se hubiera grabado, serían seguramente más de 1000 obras. Otro aspecto que quiero mencionar es acerca de las partituras. Si no se cuenta con buenas partituras y partituras accesibles de adquirir, no es posible darle difusión a la obra de un compositor. Y es que partiendo desde los manuscritos que aún están dispersos y que deberían de estar reunidos en un espacio central especializado en conservar este tipo de documentos, al cual pudieran seguir llegando más manuscritos de todas las fuentes aisladas que hay y que por ley deberían de ser archivos accesibles a todo el público a manera de patrimonio cultural de la nación. A esto hago hincapié que se deberían de reunir todos los esfuerzos para lograrlo y tener catalogado nuestro acervo de música mexicana, como ya lo están haciendo otros países, como lo es Brasil con su música. Por último, el trabajo que apenas hemos comenzado, consistente en preparar nuevas ediciones que reúnan toda la obra para piano de Ponce, representa un gran reto y nueva posibilidad de permitir el acceso a esta maravillosa música. Esperemos que con nuevas ediciones accesibles y los conciertos contribuyamos a impulsar este propósito, así como de incentivar a la juventud a través de los concursos de talla internacional convocados por The Ponce Project Music Foundation. Muchas gracias. Claudia, gracias por tus palabras. Para mí ha sido un privilegio que trabajemos juntos. Esta edición que ustedes vieron acá afuera, bueno, fue revisada por ella y por mí, y es el primer volumen de 20 y tantos que estaremos sacando de la obra completa para piano en los siguientes 2 años. A mí me gustaría hablar de, bueno, muchas cosas, no tenemos mucho tiempo, y quisiera continuar con Rodrigo. Rodrigo, tú también eres parte de los pianistas, bueno, y Claudia también, de que están tocando en esos recitales. Y quiero preguntarte, de tu programa, si pudieras mencionar las obras de tu programa, ¿cuáles piezas conocías y cuáles no? Y si tuviste algunas sorpresas en cuanto a tus expectativas de lo que era la música de Ponce. El programa que yo tengo, como que estoy interpretando, me gusta porque se conforma con piezas de los diferentes periodos estilísticos de Ponce. Hay 2 mazurcas, escribió Ponce casi 30, y pues Omar se encargó de repartirnosla entre los pianistas, entonces a todos nos toca por lo menos una. Están 2 mazurcas, la 17 y la 19, que la 17 yo ya la había tocado porque es una mazurca que tiene una historia ahí con el compositor que yo grabé, que fue José Pomar, que fue amigo de Ponce. Entonces, esas 2 piezas, yo ya conocía una, la 19 nunca la había tocado. Ya había escuchado las mazurcas y tengo las partituras y todo, pero no había trabajado yo nunca esa mazurca en particular, la 17 sí. Luego está la sonata número 2, que es también una obra que yo ya había escuchado anteriormente. Esta obra me sorprendió mucho en muchos sentidos, porque primero es una obra de gran importancia en la literatura pianística de México, ¿no? Fue escrita en 1916, me parece, y básicamente es una de las 3, 4 primeras sonatas que se escribieron para piano en México, y de la que tenemos, de la que nos queda la partitura, que hay algunas otras que o están perdidas o que la referencia no está clara de quién la hizo y todo esto. Entonces, me parece que es una obra capital y que es importante conocerla. Y ahora que la abordo me parece fascinante en muchos sentidos, además porque también, como lo menciona Pablo Castellanos en su libro, es la primera sonata mexicana con material popular, que esto también es otra cosa muy importante, creo yo. Luego están los 2 estudios dedicados a Arthur Rubinstein. Esta es una obra ya de su periodo en Francia, los escribió allá.
y bueno, estas piezas yo igualmente ya las había escuchado, he escuchado incluso más de una versión, la versión por supuesto del maestro Héctor Rojas, luego también la versión de María Teresa Frank, recientemente he escuchado una grabación de los últimos años de no me acuerdo si es un pianista sudamericano que también las grabó, y esta pieza se me hizo un ejercicio muy interesante de abordar porque pues son piezas de un lenguaje ya más moderno, las toca uno y yo, un día las estaba ensayando y una colega violonchelista me dice, ¿qué es eso? Le digo, es Ponce. Me dice, ¿Ponce quién? O sea, no es Manuel M. Ponce, ¿no? No, sí es Manuel M. Ponce. ¿Cómo crees? ¿No? O sea, no parece que a la música que estamos acostumbrados a escucharle a Ponce, ¿no? Entonces, para mí tocar estas obras fue genial, son piezas muy interesantes desde el punto de vista técnico y también, por supuesto, toda la estética que guardan es fabulosa. Entonces, tocarlas fue algo que, a pesar de que ya las había escuchado bastante, sí cambia mucho la concepción que tiene uno de esta música. Un estudio que toqué en Cuernavaca hace unas semanas y que ese sí o sea, lo había escuchado porque en algún momento yo escuché todos los discos que grabó el maestro Héctor Rojas, pero por supuesto hay piezas que de repente pues, son tantas piezas uno no le pone atención o no conoce la historia o no se fija en detalles que hasta que uno no ve la partitura no se da cuenta. Este estudio es fascinante, es el estudio basado en el estudio PUS 70 número 1 de Ignaz Moscheles, un compositor bohemio del siglo XIX, y es un experimento que pues es muy interesante y que lo he platicado con Omar estos días, va a dar pie en un futuro a que me ha motivado para escribir algo al respecto, porque lo liga con un gran compositor que yo también tuve la fortuna de conocer en mis años de estudiante, incluso de estrenar una de sus obras en México, que es Leopold Gudowski, ¿no? Un compositor de origen ruso-polaco, bueno, nació en Lituania, pero era parte de Polonia, que a su vez era parte de Rusia, y americano, ¿no? Se nacionalizó. Gudowski pasó a la historia más que nada como un gran pianista y una de sus obras que ha sido muy controversial son los estudios sobre los estudios de Chopin, que son arreglos, transcripciones que hizo de los ya de por sí complicados estudios de Chopin y donde él todavía los complica más, ¿no? Y uno de los procedimientos que utiliza, en algunos de los estudios resume lo que hay que tocar con las dos manos a una mano, que eso ya de por sí es bastante. Pero en otros donde la parte difícil está en la mano derecha, él la pasa a la izquierda. Y en la mano derecha pone otra cosa, ¿no? Más complicada que lo que estaba en la otra mano, ¿no? En el original. Y este estudio de Ponce prácticamente es eso. Y Ponce toma este estudio que es para la mano derecha, transcribe todo eso a la mano izquierda, que se puede tocar y es muy cómodo, de hecho, ¿no? Con cierta digitación queda muy bien. Y luego con la otra mano hay que tocar otra cosa, ¿no? Que es también algo complicada. Y queda un estudio muy virtuoso. Y resulta que este estudio se calcula que se compuso por ahí de 1905, 1906, cuando él estudiaba en Europa. Pues ahora, en las cartas que se publicaron, que publicó Omar, de estas cartas que se encontraron ahí a José Braulio Ponce, menciona que él que iba a ir a escuchar un concierto que dio Godowsky en Bolonia en 1905. Así que con bastante seguridad se antoja que Ponce escuchó a Godowsky, tal vez hasta lo platicó con él o conoció su trabajo y luego escribió este estudio como un experimento de hacer ese mismo que Gudowski hizo, que bueno, los de Gudowski son muchísimo más difíciles, pero aún así es un estudio que me parece que es muy interesante y que creo que sería muy provechoso que se abordara para los pianistas de cierto nivel. Entonces, bueno, en fin, esa es la anécdota con esta pieza que me parece fascinante. Las demás piezas, ya para resumir, fueron el famoso guateque, que dice como subtítulo Tempo di danzón, ¿no? Entonces, una pieza muy bonita, muy apropiada para un encore, ¿no?
Y finalmente también una serie de piezas chicas, el Preludio Mexicano Cielito Lindo, una pieza cortita, un arreglo muy interesante, ¿no? Del Cielito Lindo, muy interesante, un poco, como diría el mismo Ponce, metamorfoseado, ¿no? El arreglo de la Valentina, que es más fiel a la original, y luego unas mañanitas que no son las que cantamos, unas mañanitas de los niños, una pieza muy, muy simpática, de corte completamente infantil, incluso una pieza que se podría tocar un niño probablemente, muy bonita, y pues que también habría que investigar la historia de si se cantaba, ¿no? En esa época. En fin, en conclusiones, me parece que el aprender o el conocer estas piezas, en particular estas en las que hice un poco más de énfasis, para mí es muy valioso porque enriquece lo que yo ya sabía de Ponce. Digo, yo no me considero para nada un experto en Ponce, pero sí estoy al tanto pues, de cómo fue su vida, de su obra para piano en particular. Pero conocer más a fondo estas piezas que a menudo pueden quizás pasar desapercibidas cuando pues frente a una rapsodia mexicana o frente a, no sé, unos trozos románticos o algo así, creo que es muy valioso porque son piezas que tienen, al final acaban por tener un valor tremendo y que finalmente también a nosotros como músicos nos toca también valorar, no caer en lo que sucede pues en todos lados y que es una tendencia hasta cierto punto natural de empezar a tocar ya nada más ciertas piezas, hacer una selección, ¿no? Y esto lo vemos, pues es una cosa que yo he analizado, o he más bien pensado, ni siquiera analizado, pero he pensado, y que muchas veces es ayudada por los mismos maestros de piano y a veces por las mismas instituciones. Por ejemplo, cuando se organiza un concurso de piano, empieza a haber concursos donde antes se pedía una pieza del periodo del clasicismo vienés y luego ya nada más se pide una pieza de Haydn, Mozart y Beethoven, que ya dejan de fuera todos los demás, ¿no? Clement y Czerny y otros más. Y luego después ya nada más hay concursos donde dicen nada más una sonata de Beethoven, ¿no? O de tocar una obra barroca, un preludio y fuga del clave bien temperado. Entiendo que es por practicidad y por una cuestión también de repertorio, pero la verdad esto a veces es dañino, ¿no? Porque termina por hacer que el repertorio que conocemos cada vez sea menor. Al pedir ya en muchos concursos una sonata de Beethoven, pues ya entonces se quedan de lado todas las demás obras que potencialmente un pianista podría tocar de ese periodo. O luego también hasta catalogarlos en periodos. De repente ya no se toca mucho Mendelssohn o a veces Schubert porque es clásico, es romántico, está como en medio. No hablemos de los hijos de Bach, ¿no? Son barrocos, son clásicos, no son ninguno de esos, es un estilo completamente distinto, ¿no? Entonces, en fin, son tendencias que me parece que si no se cuidan pueden llegar a ser dañinas y en un momento dado tenemos que estar conscientes de todo esto y pues diversificar lo más que podamos nuestra propuesta como intérpretes y como maestros también de las piezas que enseñamos, no enseñar siempre las mismas, ¿no? Entonces, en fin, eso es lo que yo podría comentar al respecto. Gracias, Rodrigo, muy interesante. Bueno, quiero hablar de la música de Ponce para piano y tener una perspectiva de toda la música y tal vez llegar a algunas conclusiones. Y esto es tal vez una pregunta abierta. Y esas son mis observaciones. De las 243 piezas, digo, más o menos son 243, dependiendo de las que se han encontrado, cómo se cuenten, si se cuentan los movimientos y todo eso, pero es un número bastante prolífico. Y de todas estas piezas, casi todas son cortas. De las más cortitas, pues el Esqueciendo Maya, por ejemplo, dura 1 minuto, ¿no? Depende de la velocidad que se toque. La más larga, que es de un solo movimiento, es la Rapsodia Cubana, que dura pues como 11 minutos. La sonata pues dura un poco más, pero son en 2 movimientos, pero todas las demás piezas son realmente piezas entre, no sé, 5 o 6 minutos. Todas, ¿no? No tiene un set de variaciones grande como para guitarra, ¿no?
o una sonata como de Listasis que no termina y dura, ¿qué? 20 minutos o media hora, 30 minutos. No tiene estas piezas, ¿no? Entonces, yo tengo una pregunta abierta y bueno, aquí le daría la palabra a Héctor, que es el que tiene tal vez la visión más global de todo y que lo ha tocado y que lo ha vuelto a grabar, ¿no? Recientemente. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Por qué Ponce escribirá así o cuál es su estética? ¿Qué es? ¿Has pensado en esto? ¿Esto es algo que te ha llamado la atención? Eh, bueno, Ponce sí, efectivamente escribió para el piano muchas piezas cortas, es un gran miniaturista. Bueno, también hay que mencionar que sus rapsodias mexicanas y su balada mexicana andan alrededor de los 8 minutos también. Pero sin embargo también escribió obras largas, ¿no? Escribió sus conciertos para violín y orquesta, su concierto para piano y orquesta, su concierto para guitarra y orquesta, que son obras reconocidas mundialmente y que también son de grandes proporciones, ¿verdad? Sí, pero concentrarnos en la obra para piano solo. Sí, en piano solo, pues sí, se puede decir que Ponce es más bien un miniaturista. Bueno, pues así le dictaba su naturaleza. Él tenía destellos de inspiración, de algún sentimiento, de algún momento, de algún paisaje, y los plasmaba en sus composiciones, ¿no? Generalmente eran visiones cortas, que también por otro lado es parte de la tendencia de la época. Ya estábamos fuera de las grandes obras del siglo XIX, de grandes dimensiones como las grandes sonatas de Beethoven, las sonatas de Brahms, la sonata de Liszt que acabas de mencionar. Y entonces ya los compositores ya más contemporáneos de Ponce, como Manuel de Falla, Debussy, Ravel, hacen obras más bien cortas, es una tendencia también de la época. Y eso, bueno, pues no quita que sean obras muy valiosas, que vale la pena rescatar y que vale la pena apreciar. Entonces yo creo que hay muchas obras muy cortas de un minuto o de menos de un minuto, como las 20 piezas fáciles. Hay obras de 2, 3 minutos, de 4, 5, 6 minutos. Pero pues todas son igualmente bellas y son interesantes en su estructura, en su aspecto creativo. Todas tienen algo que decir, todas tienen una novedad que ofrecer. Ese es algo importante en Ponce, que siempre tiene algo nuevo que decir, ya sea cuando escribió en su época romántica, en sus primeros años de juventud, como a lo largo de su trayectoria, porque le tocó vivir épocas diversas, desde el porfirismo, la paz porfiriana de la provincia, después la turbulencia de la Revolución Mexicana, su primer viaje a Europa, su exilio, la Revolución Mexicana que provocó su exilio en la isla de Cuba, donde también se empapó del folclore de esa isla y compuso obras de primer orden basado en temas y ritmos cubanos. Después regresa a México, asume la dirección de la Orquesta Sinfónica de México, pero poco después también se viaja a Europa nuevamente y se va a París, donde estudia con el célebre profesor Paul Dukas, y está en una clase de grandes figuras como Héctor Villalobos, Joaquín Rodrigo,
otro compatriota de Ponce, que era José Rolón, también estuvo en esa clase. Era una clase realmente de celebridades, y Paul Dukas decía que consideraba a Ponce más como un colega que como un alumno, y le dio la más alta calificación en sus estudios, un gran reconocimiento. Y siempre también Ponce siguió escribiendo obras más o menos breves. Bueno, su sonatina con sus 3 movimientos dura 11 minutos. La suite bitonal, que son 4 piezas en la cual una mano toca en teclas blancas y la otra toca en teclas negras, dura 11 minutos también aproximadamente, que son obras ya de una duración mediana, que como un bloque ya tienen una solidez y una importancia que llenan un concierto, una parte importante de un recital de cualquier pianista. También hizo sus preludios encadenados, sus 4 danzas mexicanas, en un lenguaje siempre nuevo. No solamente es impresionista, es posimpresionista, es modernista, pero siempre es Ponce, y con un común denominador que es el romanticismo. Ponce siempre se consideró un compositor romántico, hasta en sus expresiones más avanzadas como la sonatina. Él la subtituló sonatina neorromántica porque él era lo más afín a su naturaleza. En fin, yo como quiera quiero exaltar y felicitar y hacer un elogio de la labor de Omar Herrera, de hacer este festival de singular importancia, dando a conocer la obra de este gran compositor, y con estos jóvenes talentos que me acompañan en este momento, con también una gran trayectoria. Ya hizo la maestra Claudia una gran síntesis, una panorámica de la obra de Ponce, muy interesante. A pesar de su juventud, tiene una trayectoria tremenda. El maestro Rodrigo Acevedo, también en la Facultad de Música, me ayudó a revisar el concierto para piano de Manuel M. Ponce cuando yo estaba preparando la edición. Hizo observaciones muy, muy importantes que me ayudaron mucho, y la revisión de esta obra que se publicó bueno, se publicó en el 20, ¿no? Pero a consecuencia de la pandemia se estrenó el año pasado apenas, y fue una labor que duró 17 años. Y entre los grandes colaboradores estuvo el maestro Rodrigo, quien aprecio mucho su ayuda. Entonces, bueno, pues bueno, quiero también mencionar, aunque Omar siempre omite mencionarlo, pero él es sobrino bisnieto del maestro Manuel M. Ponce, por parte del citado José Braulio, hermano mayor de Ponce, con quien realizó muchas obras al limón. Hay una gavota muy conocida, pero hay una suite que él ha descubierto de su tío bisabuelo con Manuel M. Ponce, que quizás nos hables un poco más en detalle sobre este descubrimiento, ¿verdad? Pero, y bueno, nada más finalmente tengo que decir, pues ya la música de Ponce ha formado parte de mi trayectoria prácticamente desde que inicié mis estudios con el maestro Carlos Vázquez. Carlos Vázquez fue heredero universal de Ponce, y a su lado tuve contacto con la obra de este compositor, empecé a valorarlo, a apreciarlo, a admirarlo y a estudiarlo también con el paso de los años. Entonces, hasta que culminó con la grabación de la obra completa de este compositor. Bueno, pues habrá muchas cosas más que decir, pero no quiero abusar del micrófono. Gracias, Héctor. Sí, podemos hablar de la suite. Gracias. Un aplauso, por favor. Sí. Gracias. Pero antes de eso,
Bueno, me quedé pensando ahora que dijiste que los contemporáneos de Ponce, estaba pensando, yo cuando hemos tocado Ponce en Estados Unidos, tanto en Washington como en Houston, recuerdo, dos personas se acercaron en el concierto de Houston y dos después en el de Washington, y me dijeron, eso suena a Scriabin, y y después vi que sí eran contemporáneos, ¿no? Totalmente, y otra persona me dijo que era como de Szymanowski, que nació el mismo año, ¿no? Y no soy experto en ellos, pero estoy pensando ahorita que tienen obras largas, ¿no? Todas sus sonatas, y tienen cosas que no son, bueno, no eran miniaturistas como Ponce. Yo sí creo, y no he podido así poner el dedo en la llaga exactamente qué es, que Ponce, como que, y esto creo que me lo comentó Claudia alguna vez, o tal vez fue Rodrigo, no sé, porque hablamos tanto, que es como si Ponce concibiera un tema y tiene una idea y como que desarrolla esa idea y hasta donde dé, ¿no? A veces da una pieza de 2 páginas, a veces da una pieza más larga, pero como que crea un universo único con sus propias reglas y cada pieza de las 243 es singular y bueno, si podemos hablar de las características en general, me gustaría mucho, pero no quiero dejar de hablar con Dimitri, el compositor. Así que lo dejo esto en pausa, porque a él lo invité porque de estas piezas que encontramos en la investigación que hicimos por varios años y que seguimos haciendo, encontramos varias piezas que estaban incompletas, que estaban casi completas, pero incompletas. Entonces, de hecho, la maestra Claudia Corona va a estrenar, siempre me confundo con el título, pero es una tarantela, ¿no? Una tarantela. Y Dimitri terminó la tarantela. ¿Podrías decirnos tu experiencia con las piezas que terminaste? Y también mencionar que habías hecho arreglos, fue por eso que te contacté, porque hiciste arreglos hace, pues, que 8 o 10 años, o no estoy seguro, más, menos, bueno. 30. No fueron 30 años. De un disco que tiene orquestaciones y arreglos increíbles de piezas de Ponce. Claro que sí, Omar, gracias. Te quiero agradecer por... Buenas tardes. Sí. Te quiero agradecer mucho por incorporarme en tu labor en este proyecto, porque pues, fue una cosa realmente muy grata y muy interesante y muy útil, inclusive para mí, porque yo no conocía absoluta mayoría de las piezas de Ponce. De esas 243 que estamos estrenando, yo, si bien me acuerdo, conocía unos 10. No creo que más. Antes. Ahora conozco muchas más, porque justo para darme referencia y más información, más ¿cómo se llama?, adentramiento de la obra de Ponce, yo tuve que estudiar muchas de ellas y me di cuenta realmente de la magnitud impresionante de este compositor. En realidad, poco se conoce, tiene razón el maestro Rodrigo, o sea, poco se... bueno, ustedes los dos tienen razón. Claudia, el Ponce es un compositor realmente enigmático, poco conocido aún en su país natal, que es México, ¿verdad? ¿Qué se conoce de Ponce? Los niños tocan la primera intermezzo, ¿no? Cantantes cantan Perdió un amor, La estrellita y Yo mismo no comprendo y Vengo borracho. No, se llama Cuiden su vida, etcétera, etcétera. Pues pianistas sí conocen mucho más, cuando ya llegan a ser más profesionales, tienen carrera y todo eso. Sin embargo, una inmensa cantidad de obras de Ponce, de veras es desconocido en México y mucho menos, hasta creo que afuera se puede conocer más. Bueno, bueno, el concierto del sur obviamente está tocado por todo el planeta, sí, pero estas cosas minúsculas que en su suma llegan a ser una obra tremendamente importante, que son esas piezas para piano, pues no se conocen. Entonces tu gesta, tu labor es realmente hiper interesante y muy importante, sobre todo para el acervo patrimonial de todo el país y de todo el mundo. En cuanto a lo que me tocó hacer, pues hice reconstrucción y como terminé de componer por Ponce 3 piezas de él, una mazurca, un estudio y un tarantelo, precisamente. Y fue muy interesante en realidad, porque era como alojarme en la cabeza de Ponce y meterme muy a fondo en sus ideas, en su ¿cómo se llama?, forma de componer, etc. Pues cada pieza, supongo que son piezas bastante tempranas, ¿verdad? Sí.
que por alguna razón no han sido terminadas. Inclusive una, como es la mazurca, solo existía un boceto a piano, digo, a lápiz, cortado ni siquiera a la mitad. ¿Cuál mitad? O sea, fue nomás el primer episodio, ¿no? La primera sección y la primera sección, ajá, sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno en este caso? Bueno, primero conocer más o menos la obra, después analizar la pieza, el pedazo de material que le tocó, desglosar el elemento principal, que puede ser una melodía, un pasaje técnico, ver cómo lo desarrolla dentro del lo que dura este primer pasaje y intentar imaginar cómo podría seguir siendo desarrollado. ¿Sí? Así fue. Entonces, también había que considerar mucho la forma habitual de las piezas tempranas de Ponce, que es una sección A, sección B, sección A, sección C, una especie de un pequeño rondo en realidad, ¿verdad? Rara vez aparece un episodio más después del C, ¿no? Bueno, a mí no me tocó hacerlo porque mis piezas fueron muy determinadas estilísticamente, ¿sí? Hasta un poco párvulo, sobre todo la mazurca, parece haberse sido compuesta de un quinceañero más o menos, ¿no? Supongo que sí. Entonces, tomas todos estos elementos, los consideras, los digieres, metabolizas y empiezas a escribir más o menos por el estilo. Evité copiarlo tal cual, inclusive algunas incongruencias pianísticas, ¿sí? O sea, seguir, digamos, para no limitar a mi propia imaginación. Por otra parte, tampoco se puede cambiar demasiado, pues porque si no hubiera salido totalmente del contexto de las piezas, ¿sí? No hacerlo más difícil técnicamente de lo que son. Por ejemplo, el estudio que se llama Estío, ¿sí? Tiene un patrón pianístico muy determinado, muy simple, pero, ¿cómo se llama?, muy bien logrado. Salir de este patrón, aunque tuvieras ganas, no puedes, porque pues, es una cosa rigurosa que tienes que cumplirse, no se convertiría en una obra compartida, lo cual no era el propósito, ¿verdad? Entonces, tampoco, por ejemplo, en una de esas me dieron ganas de seguir componiendo, como que me engolosioné un poco con el trabajo, ¿no? Entonces quise seguir componiendo, aunque ya no era posible, porque pues, una mazurca no puede durar 10 minutos, como, ¿sí? Tiene que llegar a sus 4 máximo, ¿no? Entonces, pero eran limitantes realmente muy simples, muy amables, o sea, fáciles de... Lo difícil era componer y conservar el estilo. Lo demás ha sido puro placer, supongo que yo lo he logrado bastante decentemente. Los amigos pianistas y colegas espero que los interpreten bien. Hay unas cositas difíciles, pero ¿quién se asusta ante las dificultades, verdad? Este eterno reto. Y pues espero que funcionen, que mi aportación ha sido más o menos valiosa para este proyecto. Y espero poder seguir experimentando por el estilo en el futuro. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que hiciste un trabajo espectacular. Claudia va a estrenar la tarantela en la gala el 24 de agosto en la sala Simón Bolívar, que será con orquesta, así que no se la pierdan. ¿Quién más va a estar? Tú, Rodrigo, nos estrenas. Bueno, Argentina Durán se va a dar el Estío. Yo. María Hanema va a las 2 danzas, sí, pero esas sí estaban terminadas. Y pues tenemos 10 minutos y yo quiero entrar en un tema, y ese es pregunta o tema abierto, así que agarren el micrófono a quien quiera. El estilo de Ponce, ¿no? que ha sido, para mí, pues, cuando hice mi tesis de doctorado que se llama Estética y Estilo de Ponce, pensé mucho en esto y sigo pensando. Y tengo mis opiniones bueno, es mi opinión basada en mi investigación. Pero quiero dejarlo aquí abierto, ¿no? A ver qué se piensa. Y voy a las mazurcas, a las 2 danzas que encontramos, que va a estrenar la pianista más joven del grupo, María Hanema, con apenas 18 años, Sonrisa y Suspiro. Estas 2 piezas se encontraron en una revista que le publicó Ponce, no sé qué revista sea, pero su hermano, mi bisabuelo José Braulio, pues muy celosamente guardaba todo de su hermano famoso. Y por azares de investigación y destino, pues acabé yo con su archivo.
Y en eso que estaba buscando, pues estaba viendo la revista y dice, ¿por qué borro esta revista? Y de repente veo estas dos danzas ahí que están en los catálogos, pero pues que no se encontraban. Y no lo podía creer, pues inmediatamente fue al piano y las leí. Y pues es una sensación, no sé, cómo se las puedo, inefable, ¿no? El escuchar algo que sabes que nadie ha escuchado por casi 100 años, ¿no? Y me sentí tan privilegiado ahí. Entonces, pero a lo que voy es esto. Ya viendo así con lupa otros artículos que están pegados atrás de la página y todo eso, pues puedo llegar a la conclusión, yo creo que muy certera, de que esta revista fue publicada en 1915. Entonces la fecha de estas piezas muy probablemente la composición es de 1915, ¿no? A menos que les haya compuesto antes y después las puso, que es posible. Pero asumiendo que las escribió para publicarlas, y son como piezas no para profesionales, no son muy difíciles, pero son bellísimas porque es algo que tiene Ponce, son sus melodías siempre hermosas, ¿no? Y a lo que voy es difícil cuando uno encuentra a un manuscrito decir de qué fecha es. Digo, a menos que se pueda analizar el papel y que si estaba en París y que estaba en Cuba, pero si se va uno por la música nada más, pienso que es difícil saber exactamente, a menos que sea algo así ya muy más disonante, que definitivamente es de sus años en París o después. Pero yo creo que si se encuentra una pieza que no es tan disonante o tan aventurada, no necesariamente uno puede pensar o asumir que es una pieza temprana, porque Ponce podía componer como quisiera, ¿no? Y por ejemplo, estas danzas, pues pudo haber dicho, pues voy a componerlas así. Y en 1915 pues ya no está componiendo como componía cuando era un adolescente, ¿no? Entonces lo que voy a decir es esto, el estilo de Ponce. Para mí, Ponce es un compositor moderno. La modernidad o la búsqueda de la modernidad es lo que guía su filosofía. Y en las cartas que están aquí, pues no sé si sepan que hay una exposición aquí en la biblioteca del CENART con documentos y cartas y fotos de Ponce joven. Y en dos de las cartas, por lo menos en dos, creo que en más, menciona a Ponce, le menciona a José Braulio, que era músico también, y le dice, te mandé el primero de dos preámbulos, así les llama, preámbulos. Estas piezas pues yo creo que están perdidas. Espero que no te parezca demasiado moderno, le dice, y utiliza esa palabra moderno, y Ponce tenía, esta carta es de 1900, entonces tenía 18 años. Y en otra carta, ya cuando está en México, le toca su primera mazurca, que supongo que es la primera mazurca no numerada, a su maestro Vicente Mañas, y le cuenta a su hermano José Braulio que Mañas le dijo pues que esa pieza era demasiado moderna para su gusto. Entonces, José Braulio, su hermano, pues parece muy conservador, y Mañas también. O Ponce era muy moderno, pero yo a lo que voy es que siempre estaba en esta búsqueda de cómo enriquecer su lenguaje. Y en esa época, pues Ponce no había escuchado, yo creo que ni el Tristán, ni de Wagner, ni nada de lo que estaba pasando en Europa, porque no había ido todavía. Aquí una cosa también que me parece muy interesante sí. es que él era autodidacta. Realmente por mucho tiempo él mismo se formó. Y cuando escribió su primera pieza, también fue sorprendente ver ya la del sarampión, la danza del sarampión, Sí, ¿no? sí. Pues ya un niño a esa edad, o sea, yo pienso que ya él llevaba una genialidad. Era, sí, ya autodidacta y apenas, digamos, cuando fue a Europa, fue casi que por sus propios méritos. No había tenido mucho tiempo de haber estudiado con alguien. Entonces, Sí. eso es algo también que me parece muy interesante. Sí, claro. Rodrigo, ¿tú qué piensas de esto? Sé que tienes algo que decir. Pero en particular ahorita Del estilo de Ponce, del y estilo. aquí también quisiera que los demás dijeran algo, pero su estilo es moderno, le han llamado que es ecléctico. Yo ahora, algo que hice estos días, que es en el disco del maestro Rojas, está en Spotify, lo puse en una lista de reproducción todo y me puse a acomodar las canciones en orden cronológico de acuerdo a los catálogos y me puse a escucharlas en ese orden. Y eso es un experimento bien interesante porque de repente sí se escucha que las primeras, armónicamente especialmente, no son tan complejas,
¿no? Sí es posible hasta cierto punto, y bueno, ya después con un análisis ya más desarrollado y todo, yo pienso que sí es posible, si no precisar obviamente el año exacto, sí poner en una cierta etapa, esta pieza probablemente es de acá, porque tiene elementos que comparte con las obras periféricas, ¿no? de esos años. Entonces, por un lado, pienso que sí es posible. Estas dos danzas que mencionas, ahorita chequé, hice un listado basado en los 3 catálogos que consulté, que es el de Pablo Castellanos, el de Ricardo Miranda y el de Jorge Barrón. Y Jorge Barrón las pone aproximadamente en 1890, o sea, a los 8 años, según esto. Las compuso de niño. Entonces, quién sabe, ¿no? O sea, habría que escucharlas. Yo no las he escuchado. Ahora que las escuchemos, eso probablemente va a arrojar más luz. No sé, algo que me llamó la atención es que de repente, entre un catálogo y otro, de repente uno decía, esta obra es de 1930, y otro decía, usted es de 1915, pónganse de acuerdo, ¿no? Si fuera entre 1930 y 31, pues se entiende, pero ya un gap así tan grande. Pero bueno, respecto al estilo de Ponce, lo único que me gustaría decir, para, como dijo el maestro Rojas, no robarme el micrófono, es cuando uno empieza a estudiar composición, yo estuve unos años estudiando composición ahí en la facultad, y bueno, desde niño yo también hice unas piececitas y todo, pero algo que es muy notorio, y lo platico en mi experiencia como mortal, vamos a decirlo, ¿no? Como alguien que no es, por supuesto, no tiene el nivel como alguien como Ponce, ¿no? Pero es algo que sucede mucho, es que uno primero se le ocurre una melodía, un material básico, ¿no? Y lo escribe, y luego pues, uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago con eso, no? Ya se me ocurre una melodía, la escribo, la armonizo más o menos, pero ahora ¿qué hago con eso? ¿Cómo la desarrollo? ¿Cómo hago más? Y luego hay también etapas donde a veces uno quiere empezar a decir mucho, y de repente ya hace una pieza con muchos temas o con muchos desarrollos, muy compleja, muy enredada, ¿no? Y algo que yo recuerdo, yo estudié unos años con el maestro Leonardo Coral ahí en la facultad, y él nos decía mucho, ustedes llegan y traen una verborrea así tremenda de que quieren decir todo, y tienen que podar todo eso, ¿no? Tienen que ser muy concisos. Y algo que a mí me impresiona mucho desde la misma danza del sarampión es que Ponce desde siempre, y desde sus más tempranas piezas, es muy, ¿cómo se dice? Es muy concreto en lo que quiere decir. O sea, él escribe su idea y escribe lo que hace con esa idea y punto, ¿no? Y un poco por eso, de repente, las piezas no son muy largas, ¿no? O sea, porque Ponce, por así decirlo, no es rollero, como pasa con otros compositores que escriben una cosa y escriben una obra de una hora, ¿no? Entonces, Ponce no, Ponce es muy concreto, pero eso es una cualidad que yo admiro porque es muy difícil de repente escribir algo y que sea muy concreto y muy conciso y con la seguridad. Normalmente uno luego quiere decir más, hay que cortarle, hay que quitarle. A mí me pasa eso. Luego me han dicho muchas horas, está muy bien, nada más que tienes que cortarla porque está medio rollera. Y pues sí. Entonces, a Ponce le pasa lo que en algún libro leí que decían también de Schumann, ¿no? Desde su opus 1, que es las variaciones a ¿no? Creo. Desde el opus 1 ya es Schumann. Ya suena, es como si ya hubiera empezado a escribir habiendo ya estudiado mucho. Y seguramente, obviamente, hay piezas anteriores, ¿no? Pero aún así, esas primeras piezas son ya, o sea, Ponce desde la danza del sarampión ya es Ponce. Entonces es algo muy particular. Es un caso, me parece, pues muy poco probable, digamos, en el contexto en el que él estuvo y todo, y pues que realmente es un caso admirable, ¿no? O sea, que se hayan conjugado en él todas estas cualidades, ser tan conciso, de tener este estilo, esta armonía tan padre, luego también de haber tenido contacto con también, por ejemplo, música del barroco, que esto fue Ponce de los primeros compositores en México que tuvo el acercamiento en su educación a la música de Bach, que esto era nuevo para entonces. Bach llegó cuando llegó el Segundo Imperio con Maximiliano y toda esa música. Antes no se conocía de Bach aquí en México. Entonces fue de los primeros compositores y estaba leyendo una carta donde los propios maestros de Ponce
querían en algún momento quitar a Bach de la educación, y él fue de los que lo defendió y dijo, no, ¿cómo van a quitar la música de Bach de la enseñanza? Entonces, mucho de la obra de Ponce, y está en los discos del maestro Rojas de nuevo, y el primer disco tiene mucha música inspirada en lo barroco, ¿no? Y en particular en Bach, tiene las fugas, el preludio, instrucción, preludio y fuga de tema de Bach, todo esto, la gavota, todas estas obras de inspiración barroca. Luego tiene lo romántico. De lo clásico, no sé si estoy siendo muy usado en decir que las variaciones del tema religioso es un poco como una estética del clasicismo, ¿no? Finalmente la forma es de esa época y probablemente sea un ejemplo. Entonces es un Ponce que tiene muchas cualidades, ¿no? O sea, son demasiadas cualidades en una persona. Y luego todavía este afán por el modernismo, o sea, esta apertura con estos estilos que aquí en México, la verdad, pues no estaban floreciendo de manera natural entre la gente. Y eso también es algo que a muy pocos compositores les pasó, y Ponce precisamente fue uno de ellos. Entonces, yo creo que, ya para resumir, y perdón, que ya me excedí un poco, es un compositor en el que se conjugan muchas cualidades y muchas virtudes, y aparte pues fue tremendamente prolífico, probablemente el compositor para piano más prolífico que ha existido, probablemente. Me gustaría que los últimos 10 minutos abrir el campo aquí para el público, y si tienen alguna pregunta para el maestro Rojas, para Dmitri, para Claudia, para Rodrigo, con mucho gusto se les contestamos. ¿Nadie se anima? Ah, sí. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Gregorio y soy pianista, y también tengo ya desde hace algunos años un canal en YouTube dedicado al piano completamente. Y lo menciono porque justamente mi pregunta tiene que ver con esto. Es una pregunta que incluso ya le había hecho en algún momento al maestro Rodrigo, pero yo creo que aquí quizá el maestro Omar nos pueda contestar un poco más sobre esto. Y yo le contaba al maestro Rodrigo que hace poco subí a mi canal una grabación de una pieza muy conocida de Malgré Tout. Y en el YouTube, casi siempre cuando subes algo, te salta una alerta por derechos de autor, ¿no? Entonces yo le preguntaba, bueno, de Ponce, ¿quién tiene los derechos de autor? Porque cuando yo subo esta pieza, me marca ahí, hay un reclamo por parte de una entidad, y esa entidad se va a quedar con la monetización, ¿no?, de lo que genere tu video. Entonces yo pensé, bueno, es que mi video quizá no tenga grandes vistas, pero por ejemplo, un video de Lang Lang del Intermezzo que tiene 1 millón de vistas, sí puede generar bastante ingreso económico. Y me llamó mucho la atención que la entidad que marcaba el sistema, que tenía los derechos de autor, solamente dice Latin Author. Entonces me hizo muy extraño, justamente. Y bueno, yo sé que el poder fondear todos estos proyectos no siempre es fácil, justamente por los recursos, y pues no sé si ahí habría quizá, pues de todo el material que hay de Ponce, si alguien más lo está monetizando, o si es algo que sí está ya viéndose quizá, porque pues creo que sería un gran ingreso, ¿no?, incluso para fondear muchas de estas cosas. Entonces esa sería mi pregunta. Ok, gracias. Sí, bueno, aquí la respuesta rápida es: los derechos de la música los tiene la familia Vázquez, porque fueron heredadas a Carlos Vázquez. Después él muere, se les hereda a su esposa, yo creo, y después cuando no sé bien ahí cómo estuvo, pero yo sé que la familia Vázquez los tiene, y ellos siguen cobrando regalías de la música. Pero en el caso de YouTube, por ejemplo, nosotros también hemos tenido algunas cosas que no se editan, pero el logaritmo ahí que encuentra eso, yo no creo que están encontrando a quién tiene los derechos. Siempre creo que se están como que evitando tener algún problema. Y en nuestro caso, yo sí investigué más. Nos cortaron, teníamos una pieza, no recuerdo cuál, y nos cortaron así como 10 segundos. Y resultó, después de muchos correos y todo, que era una melodía que se parecía a otra melodía pop de no sé quién, y que pues por eso que no. Entonces yo no sé si confiarían los logaritmos especialmente de YouTube. Ahora yo hasta donde sé, la familia Vázquez pues es muy generosa, y bueno, ellos no creo que
que pongan trabas en que se conozca. Hay muchos videos de Ponce, de Estrellita, y hasta en las series de televisión de Netflix han salido Estrellita, ¿no? Pues seguramente ahí sí cobrarían, yo creo que regalías merecidamente, pero en un canal que no es influencer de millones, pues yo no veo cuál sea el problema. Ahí es cuestión del logaritmo, pues qué mala suerte. Por ejemplo, en videos que he subido de Rachmaninoff y de Clara Schumann también ponen problema. Entonces, y ellos ya llevan también mucho más tiempo muertos, digamos. Entonces, yo creo que es alguna política de YouTube. La sonata de Frank, me dice aquí Dimitri, igual la... Como una anécdota, hace poco subimos, yo toqué con un violinista la famosísima sonata de Frank para violín y piano. ¿Y qué creen? Le quitan el sonido, explicación, no cumple con los reglamento de los derechos de autor, Frank. Composición 1875, por ahí más o menos. Sí, me pasó lo mismo con el tercero de Rachmaninoff. Sí, igual. Sí. ¿Alguien, alguna otra pregunta? Sí. Marcia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas en ese sentido, justamente de encontrar similitudes con otros compositores. No sé, en el caso de los pianistas, si han encontrado algún pasaje que diga, es que esto me suena muy, muy a Chopin, hasta las octavas, o no sé. Y en el caso también para Omar sería, si tenemos alguna iniciativa de Ponce en el aspecto académico, en esa apertura que él tenía a la música, digamos, moderna, si tuvo alguna serie de iniciativas en el mundo académico por dar esa apertura, ¿de qué manera se llevaron? Gracias. Gracias. Sí, bueno, yo creo que las revistas que editó él, porque Ponce editaba, era musicógrafo, era director de orquesta, compositor, pianista, pues, y cada una de estas cosas, si solo hubiera hecho una de esas, ya sería una persona importante. Entonces, por ejemplo, esta locura en Francia de editar la Gaceta, ¿no? Héctor, si no me equivoco, que era música, a ver si no me equivoco, pero de compositores, era en español. Y bueno, tenía sus colegas y amigos que publicaban y yo creo que en la mayoría era música latinoamericana y tal vez algunas piezas de sus amigos ahí, pero todo era de música contemporánea de esa época. Recuerdo que encontré una de un compositor cubano que yo no conocía y que es increíble, ahora no recuerdo su nombre. Entonces Ponce sí era, pues él trajo también Debussy a México, ¿no? Así es. ¿Quieres decir algo sobre esto? Sí, Ponce es el primer compositor latinoamericano en realizar en México un homenaje a Claude Achille Debussy. Junto con sus alumnos presenta un programa en el año de 1912 integrado totalmente con obras del célebre creador del impresionismo francés, de Debussy. Y por lo cual también fue criticado. Eso lo he leído también. Eso sí, ahí tú puedes mencionar. Que no fuera a pervertir a sus alumnos. Algo que yo quería decir es, la generación de los francesistas, que fue Ricardo Castro, Carlos J. Meneses, todos ellos, ellos fueron los primeros que entraron en contacto, al parecer, con música de Debussy. Ricardo Castro lo menciona en una carta, y bueno, para él lo tilda del el ultramodernista Claude Debussy. O sea, para ellos se les hacía como demasiado. Pero la generación de sus alumnos empezaron a entrar en contacto. Pomar tiene una carta, más bien un texto autobiográfico, y él dice que él conoció la música de Mahler y Debussy en 1908. Entonces, y Pomar era amigo de Ponce. Ponce estuvo en el Ateneo de la Juventud, Pomar también estuvo en ese círculo. Entonces yo calculo que, quién sabe quién fue el que le enseñó qué, pero todo ese círculo de amigos, también estaba ahí el pianista Luis Moctezuma, Manuel Bermejo, que era un compositor y escritor, y todos ellos me parece fueron de los que empezaron a traer ideas frescas de aquella época, y muy probablemente Ponce eventualmente se enteró, y él fue el que hizo este recital, definitivamente, que fue el parteaguas, pero sí, al parecer, desde unos años antes ya
empezaba cierto sector del mundo musical en México a conocer de Debussy y de los contemporáneos, ¿no? De todos ellos. Nos quedan 3 minutitos. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, maestros, por la conferencia que nos han dado. Mi pregunta va enfocada como profesor y como intérprete también. Sabemos que hay pues, bastantes versiones en las redes, en YouTube, de la música de Ponce, versiones de diferentes intérpretes, pero yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué tanta rigidez consideran que hay en cuanto a la forma de interpretar a Ponce? Porque no nos vayamos lejos. Si buscamos el intermezzo de Ponce, por ejemplo, en YouTube, hay un sinfín de versiones y no todas concuerdan. Entonces, como profesor y como intérprete, ¿en qué me debo de basar más, por ejemplo? ¿En lo que dejó Ponce en sí, en las partituras, respetarlas al 100? O mi pregunta es, ¿por qué hay tanta libertad en cuanto a la interpretación de su música? Bueno, gracias por la pregunta. Digo algo rápido y si alguien más quiere decir algo. Yo creo que aquí mi sueño es que existan muchas versiones de Ponce tocado como Chopin, ¿no? Entonces uno sube, vas al YouTube o al iTunes o donde sea y encuentras versiones que son tan diversas y no estamos en ese punto todavía con Ponce. Sí hay grabaciones y cada vez más gente está grabando sobre integral o algunas, pero no estamos llegando ahí. Y precisamente Ponce 243, y yo quise que fueran muchos pianistas para que y los extranjeros, por ejemplo, hoy tocó Juju, que es de China, hoy a mediodía, y Tali Morgulis, que es de Israel, y Rodrigo tocó. Y yo a propósito me decía, no, es que escúchanos, dinos cómo. No, digo, aquí está la partitura y tú descífrala como quieras. Y también en el primer recital con Gerardo, que tocó los 14 trozos románticos, hubo muchas piezas que se oyeron tan frescas. Y eso es lo que se necesita, ¿no? Pues al final no es un lenguaje extraño, es un lenguaje pues, casi siempre tonal o con algún centro tonal y con melodías y bueno, sí hay cosas disonantes, pero es un lenguaje europeo que Ponce adapta aquí. Entonces, que ellos hagan sus interpretaciones. Y en el concurso de piano que tenemos también, la pieza más tocada hace unas semanas fue el Intermezzo 1, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quieres decir algo de eso? O sea, Sí, fueron más o menos como 10 o tal vez 15, no, sí, 10 o 15. Muy difícil también. Sí, y también muy interesante porque sí se escucharon tempis diferentísimos y maneras. Bueno, no es fácil tocar esa pieza, aunque sea tan conocida. Yo pienso que tenga realmente un hilo desde el principio, de que no se corte, de que los tempis también tengan cierta fluidez. Entonces, bueno, eso ya se entra uno en el campo de la interpretación. Y la interpretación es también muy individual y no se puede generalizar. Y para ello tiene que haber partituras, ¿no? De calidad. Y con la partitura. Bueno, un detallito. Yo creo que los pianistas, sobre todo profesionales y con buena preparación y conocimiento de la música, pueden tocar como quieran, siempre y cuando no sobrepasen del sentido común. Por ejemplo, al mismo intermezzo, si lo vas a tocar, pues pierde todo el sentido, ¿verdad? Y al revés, tampoco funciona. Entonces hay un rango dentro del cual puedes hacer lo que quieras si eres pianista responsable y de calidad. Yo creo que es eso. Y si lo hace uno convincente también. Podríamos hablar aquí horas, me encantaría, pero tenemos que terminar. Yo agradezco al maestro Héctor Rojas, siempre es un placer, a Dimitri, Claudia, muchas gracias, y Rodrigo, y a todos ustedes por estar aquí. Espero que se vayan todos al concierto a las 7, que está aquí en la Blas Galindo. Muchas gracias. Gobierno de México.